Buenas tardes. Si hay alguna pregunta en que puedo ayudarle, es el momento. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda respecto a las exposiciones de laboratorio. Debido a que hay siete trabajos de exposición, es una exposición cada 2 semanas, ¿verdad? Mm, una exposición. No, lo que pasa que a mí me toca el día de mañana, me toca exponer el día de mañana. O sea, mira, como se ha mandado a hacer el trabajo de transformadores, normalmente la universidad le da un curso de transformadores muy básico. Y en ese transformador básico no puedes hacer todas las pruebas. Entonces, es responsabilidad del profesor que le pueda dar unas clases referidas a transformadores de potencia. El hecho sea el paso, en ningún otro curso ustedes van a estudiar ese tema, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a ver, mañana y la otra clase me parece que vamos a ver transformadores de potencia. O sea, en estas dos clases se les ha preparado un seminario de transformadores de potencia y de máquinas eléctricas. Desde el punto de vista de electrotecnia, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista que ustedes repasen las copias y ya van a poder aplicar todos el 100% de los ensayos que se ha propuesto. Claro, claro. En este caso, yo me refería al laboratorio, a la sesión de laboratorio, no de teoría. Así es, eso es para el laboratorio. Ok, en todo caso, el día de mañana, como le indico, ¿no? Lo que pasa es que como mis compañeros no han podido encontrar tanta información, ya que aún no vemos el tema, me estuvieron consultando también y como pude notar que son siete temas para exponer y son 16 semanas y estamos en la séptima, vamos en la tercera exposición, por eso era mi duda, ¿no? Si se ponía cada 2 semanas o cada semana. En el curso de medidas, Exacto. ya. En la parte teórica de medidas, Ángelo, yo necesito, ya ustedes me han enviado dos trabajos, ¿no es cierto? Sí, ya van 2 trabajos ya. Ya, Ángelo, por favor, si me puedes enviar los dos trabajos. Yo le envié, ingeniero, está en el chat. El día que me pidió, se lo envié, junto con las notas del primer trabajo y del segundo trabajo aún faltaba poner la nota. Ya, no, yo lo que desearía que por el correo institucional me mandes el paquete de los dos trabajos. Ok, no hay problema, ingeniero, no hay problema. Uno de ellos ya está calificado y falta calificar el otro. Sí, Ya, y en todo caso, hoy día vamos a ver, vamos a concluir con la parte de transformadores y ahí nos ponemos de acuerdo qué falta, qué es lo que está pendiente, cuándo van a hacer sus exposiciones. Lo vemos al final de la clase. ya perfecto, ingeniero, no hay ningún problema. Listo. Listo, ingeniero, continuamos. ¿Alguna consulta sobre los transformadores de medida? Algo que quieran saber. ¿Por qué? Porque en este momento ya vamos a hacer aplicación. Ingeniero, buenas tardes. Adelante. Lo que a mí no me ha quedado muy claro fue cuando usted explicó los diagramas de los transformadores. Había de transformadores, ¿no? Donde estaba explicaba pues sobre que en ese mismo transformador estaba el transformador de corriente, de tensión, el Trafomix. Ya, ya. Vamos a ver. Explicaba ahí como 3 circuitos o 4, si no me equivoco. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, sí, por favor.
Muy bien, de estas figuras que estamos viendo, acá podemos ver un transformador. Vamos a regresar a ver esto mejor en otra lámina más clara. Ahí tenemos, fíjense, un transformador. Este transformador llega acá a los 10 kilovoltios, viene una barra hacia abajo y sale hacia arriba, es la misma línea. Si tú mides continuidad entre este punto y este punto, la continuidad va a ser la barra. Ya, entonces acá abajo, ustedes ven la manito, viene acá abajo y acá voy a tener una barra así y después va a subir hacia arriba. En esta parte de acá se le pone un toroide que vendría a ser en este caso el bobinado de corriente. Con respecto a tierra, por ejemplo, esta tensión, con respecto a tierra, esa tensión puede ser, como acá dice, puede ser 20 kilovoltios. Pero si yo tomo un voltímetro entre este punto y este punto, pues prácticamente va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la caída de tensión que va a tener acá hacia abajo en una barra es demasiado pequeña. Entonces, en ese espacio de la barra, voy a aprovechar para instalar un toroide, un transformador de corriente. Y en estos pernos que ustedes ven acá, se abre esta la cajita y acá tenemos unos terminales para poder conectar el transformador el secundario del transformador de corriente. Entonces, siendo así, esto vendría a ser el transformador de corriente, únicamente de corriente que se utiliza en media tensión. Ahí tenemos otro modelito muy parecido al que acabamos de ver en este momento. Y por ahí tenemos otro transformador de corriente. Y acá tenemos un lado que vendría a ser, en este caso, la salida en baja tensión y la salida también en baja tensión. Y por acá yo puedo pasar una platina, cables de baja, cualquier elemento que yo deseo en este caso utilizar. Vamos a ver otro ejemplo. O sea, visto de esa manera, entonces ya podemos afirmar que el transformador de corriente pues trabaja en forma independiente. O sea, originalmente trabaja en forma independiente. Entonces vamos a ver acá otra forma de cómo se trabaja con los transformadores de corriente. Fíjense, no sé si han estudiado el relé térmico, pero en todo caso, este es un circuito eléctrico que se utiliza en máquinas eléctricas y este es un tipo de coordinación tipo 1. Este es un interruptor termomagnético, este es un contactor y este es el símbolo de un relé térmico. Este relé térmico pasa la corriente exactamente por la parte interna del equipo. Entonces acá lo tenemos, ¿ve? Vamos a suponer que acá tenemos 20 amperios abajo, entonces la fuente y hacia abajo va a estar la carga. Pasa por acá los 20 amperios, exactamente por los elementos del relé térmico. Y tiene su sistema de cómo trabaja. El método es seleccionar el valor de este relé térmico para que la corriente que pasa en forma nominal esté en el centro y se coge un espacio, un intervalo inferior y un intervalo superior. La idea es que esta corriente esté más o menos en el centro. Busquemos otro. Fíjense, acá tenemos otro esquema.
Acá vamos a tener 600 amperios que van a venir por acá, entonces no puedo colocarlo acá en el relé térmico en forma directa. Entonces utilizamos los transformadores de corriente. En este caso podemos utilizarlo. ¿Ve? Este es un transformador de corriente, esto es de corriente y esto es corriente. Acá tengo la fase R, S, T. Estos son un círculo y el cable va por el medio. Los tres son exactamente iguales. Y por estas líneas finas va a pasar únicamente 5 amperios. Por acá puede pasar 1000, 2000, la corriente que sea necesaria. Y nosotros vamos a seleccionar acá un relé pequeño, un relé térmico que hemos visto acá, por ejemplo, ¿ve? Exactamente lo que hemos visto acá, este relé térmico, generalmente pequeño. Entonces nosotros este relé térmico pequeño seleccionamos, el cual en el secundario pase 5 amperios y lo seleccionamos para que trabaje de esta manera. Y utilizamos transformadores de corriente. También podemos hacerlo cuando en el secundario por acá pasa 1 amperio. Entonces por eso acá dice relé térmico convencional. Pero todo el detalle es prácticamente un relé térmico analizado, trabajado para que pueda controlar la corriente. Acá tenemos, por ejemplo, una cosa mejor trabajada. ¿Qué pasa si por acá tengo 1000 amperios y acá quiero que sea 1 amperio tan solamente? Entonces decimos, el relé que voy a utilizar es de 0.4 a 1.1. Entonces hago una regla de 3 y digo, ¿no? Hago una regla de 3 y digo, pues supongamos que es 1000 amperios. Entonces, 1000 amperios, cuando pasa por acá 1000 amperios, acá yo voy a tener 1 amperio. Y cuando pase la corriente nominal de ¿cuánto voy a tener en el otro lado? Entonces, como yo ya lo estoy asegurando a 1 amperio, entonces es sencillo, ¿no? Poder determinar el relé térmico que va a ser necesariamente de 0.65 a 1.1. Nuestro tema es transformadores de corriente. Y acá están los transformadores de corriente, ya sea acá en el cable, en un solo cable que pasa, en este lado va a ser K mayúscula, L mayúscula. Y en el transformador va a ser K minúscula y L minúscula. Entonces acá estamos utilizando transformadores de corriente y en el caso anterior también. Entonces en forma independiente eso es lo que tenemos que conceptualizar. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos entre estos puntos que entra y sale, entra y sale, en la parte de abajo voy a tener 3 transformadores de tensión. Y voy a tener 3 transformadores de corriente. El de tensión van a estar conectados a este termomagnético y los de tensión van a estar conectados a estas borneras que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser un trafomix? Un trafomix, su nombre en castellano significa transformador mixto. Adentro en esta cuba voy a tener transformadores de corriente y voy a tener transformadores de tensión. Al que vamos a ver el archivo que lo hemos visto en la clase pasada. Acá podemos notar también, fíjense, tenemos un transformador de corriente y tenemos un transformador de tensión. Realmente son diferentes. Este tiene una forma de conceptualizarlo y obviamente que tiene otra. Cuando no se utiliza esto en secundario, esto se cortocircuita. Y en cambio acá no puedes cortocircuitar el transformador de tensión. ¿Por qué? Porque se va a quemar. Si seguimos por acá no podemos, estamos viendo la clase pasada, por acá, acá por ejemplo, fíjense, vamos a ampliar esto.
este pasatapas es exactamente como este, ¿ven? Entonces, si viene 10 kilovoltios por acá, se va por una platina por medio de este aislador a la parte interna. Y en la parte interna hace así como un espacio para colocar el transformador de corriente. Y en el ingreso de la platina se coloca a un transformador de tensión, a una bancada. Entonces da toda la vuelta y sale por este lado. Sale por este lado. O sea, como les decía, la resistencia de este punto, acá va una platina completamente sana, da vuelta, da vuelta, da vuelta y sale por acá. Entonces el punto, uno de los puntos que están dentro del tanque, de ahí sale un cable que va a conectarse con un transformador monofásico. Y en el espacio que deja, porque deja un espacio más o menos así, en este espacio se coloca, internamente se coloca un transformador de corriente. Esa sería la fase R, la fase S, la fase T. Entonces, ¿cómo quieres que esté conectados los transformadores de tensión? En medio o en estrella, en delta, como lo gustes, vas a hacer una bancada de transformadores monofásicos en la parte interna. Y en cada uno de los espacios vas a tener 3 transformadores de corriente también en la parte interna. Cuando ustedes ven este aislador, esta parte de acá, es que la corriente ingresa por acá y sale por este lado. Ingresa a la parte del tanque. Y en el tanque, los 2 transformadores están sumergidos en aceite. Podría ser en aceite, podría ser transformadores en baño de resina también. Ese es el criterio. Por eso es que acá, por ejemplo, fíjense acá cómo viene el cable. Esta barra viene de la parte exterior, se da 2 vueltas, viene a esta parte, ¿de acuerdo? Y se aprovecha acá, fíjense, para poner un transformador de corriente. En cambio, estos 2 transformadores, porque es un tipo delta abierto, entonces estos 2 transformadores de abajo, que son los transformadores de tensión, también van en la misma cuba. Y todo esto KL, todo esto, de acá para adentro, viene a este lado, cierra acá, todo esto está dentro del tanque, fíjense, toda esta parte está dentro del tanque. Vamos a ver si, bueno, todo esto, miren, toda esta parte así, está dentro del tanque. Vamos a ver si por acá tenemos un tanque. En cambio, miren, cuando tengo conexión estrella, tengo 3 transformadores de corriente, cada una de las fases, bien, la fase R, S y T son platinas, y por acá salen los cables para hacer una bancada de transformadores monofásicos. Y acá tenemos 3 transformadores de corriente y tenemos 3 transformadores de tensión. Eso es el transformador. Esto está dentro de una cuba y son los transformadores mixtos. Ahí tenemos un transformador monofásico, pero el criterio es exactamente igual. ¿Alguna consulta? Lo que acabamos de ver es esto, ¿ve? La corriente ingresa por P1, se da una vuelta y sale por P2. Y en el secundario tengo S1 y S2. Acá, por ejemplo, esto podría ser un transformador para corriente en la parte de medidas y esto para medir energía, ¿no? Y esto podría ser un transformador de corriente para protección, que son diferentes, dicho sea de paso. Y esto obviamente es únicamente un toroide para un transformador de corriente. Y acá está acá está el transformador de corriente, por ejemplo, y acá se ha metido la platina y tenemos, miren, 1, 2, a ver, para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas tiene el primario y abajo tienes el secundario. ¿Por qué no es pasante? Porque la corriente es pequeña. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que por acá la carga va a consumir
30 amperios. Entonces voy a hacer que cada vuelta tenga 5, ¿no? O perdón, tenga 30 amperios a 5. Entonces, si son 30 amperios, entonces yo puedo decir 30 va a ser 1 por 6, 30 por 6, 80. Entonces, se clasifica en el otro lado 180 a 1 o a 5. Entonces, le das más holgura al transformador para que pueda trabajar con un rango mucho mayor. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Si queremos, por ejemplo, visualizar la parte del transformador de tensión, acá lo tenemos, ¿ven? Tenemos, por ejemplo, si quiero hacer una bancada, entonces acá tendría 10 kilovoltios, tengo el punto común, ¿no es cierto? Acá tengo el transformador y voy a tener el primario y secundario igual, si hace una bancada y voy a tener el resultado. Acá tengo, por ejemplo, ¿no? Esto ingresa bobinado, es el primario, y tengo un secundario y acá voy a tener una tensión. Un transformador común y corriente, tal cual nosotros lo hemos estudiado. En este caso tengo la fase y esto va a ser un punto neutro. Entonces une los tres neutros, ya tiene la tensión acá y en el secundario también vas a tener la tensión que estás proyectando. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Quedó claro eso? Sí, profesor, sí quedó claro. Muy bien, entonces con ese detalle nos vamos a la parte aplicativa. Aplicación de la metodología. En esta parte del trabajo se utilizará el fundamento teórico que ya hemos estudiado como base de los cálculos a realizar. Las aplicaciones presentadas o que se van a presentar son el de uso frecuente en los circuitos de medida y protección de los sistemas eléctricos de potencia. En tal sentido es que presentamos las siguientes aplicaciones. Un concepto de lo que es factor de sobrecorriente en función de los Burden. Se definen a los Burden como la carga que van a tener los transformadores de tensión corriente. O sea, nosotros hemos definido que el transformador, uno de sus parámetros importantes es la potencia aparente. Todo transformador, de acuerdo a la teoría que nos han enseñado nos han dicho, ¿no? Características del transformador, tensión primaria, tensión de secundario y potencia aparente del transformador. También nos han enseñado que el tipo de clase, más que nada cuando hay medidas. Entonces, decimos, ¿no? Que el transformador va a tener una potencia. Esa es la que soporta. Pasa la corriente de tensión, vas a tener la potencia en el primario, igual en el secundario. Entonces, el Burden debe estar obviamente por debajo de esa potencia. No pueden ser iguales. Debe ser el Burden menor que la potencia nominal del transformador. En ese sentido, decimos la potencia difiere de la potencia nominal del transformador. Entonces, el factor de intensidad varía tal como decimos acá. El factor de sobreintensidad real es igual al factor nominal que multiplica por la potencia nominal más el consumo propio del transformador, que más o menos es un 10% de la potencia nominal, entre la potencia realmente conectada, que es esto, más la potencia, la potencia propia del transformador, que vendría a ser el 10% de la nominal. ¿De acuerdo? Se repite, es el mismo criterio. Entonces, multiplicado por n vendría a ser el factor de sobreintensidad nominal. Veamos lo de la carga. O sea, ya no vamos a expresarnos como carga, sino vamos a decir que es el Burden. Se denomina así, dice, a todas las cargas conectadas al devanado secundario.
del transformador y son las que determinan la potencia activa del secundario del transformador de corriente y potencial. Se expresa en volt-ampere, también se expresa en ohmios. Hay veces muy complicado es expresarse en ohmios, pero volt-ampere sí necesariamente. Y a eso se le llaman los Burden. O sea, los Burden, ¿qué viene a hacer? Viene a ser la carga del transformador. Muy bien. Comencemos con un problema básico. A una distancia de 25 metros se halla la carga de un transformador de corriente con una relación de transformación de corriente de un primario a un amperio, que utiliza cable THW de 2.5 milímetros cuadrados. ¿Cuánto podría ser esto? Podría ser, pues no sé, 1000, 2000, 3000 a un amperio. Entonces nosotros vamos a calcular a un amperio. Realmente esto nos interesa para poder calcular la relación, en este caso, de transformación. Entonces, fíjense, cuando me dice a una distancia de 25, entonces yo tengo 25 milímetros cuadrados de este punto hasta el relé, acá hasta este punto, o registrador, o cualquier equipo eléctrico. Entonces acá tengo 25 metros. Obviamente que esto representa una resistencia y por lo tanto es una carga. Y si yo voy acá a este lado, también son 25 metros. Entonces, ida y vuelta. Cuando me dice distancia de 25 metros, no debo perder de vista de que esto es la ida y este es el retorno. Acá tengo una carga y acá tengo otra carga y acá tengo la tercera carga. Consumo de los aparatos. Me dice acá yo voy a tener un amperímetro, voy a tener un registrador de potencia, un contador de corriente trifásica. Y me dicen hallar el Burden y la potencia nominal de este transformador. El Burden, o sea, cuánto es, qué carga es esto, qué carga y qué carga y lo sumo, eso va a ser el Burden. Muy bien, nos vamos a la línea, pérdidas en la línea. No se olviden que es ida y vuelta. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula para encontrar la resistencia? Es ρ de la línea, ρl por la longitud sobre el área, ¿no es cierto? Y la potencia que voy a tener ida y vuelta va a ser 2 veces. ¿Por qué? Porque ida y vuelta multiplicado por la corriente secundaria nominal al cuadrado. Reemplazamos entonces. La resistividad es igual a 0.054 por 2. ¿Cuánto es la corriente? 5 amperios. Me han dicho, a ver, 1 amperio, ¿no? Y multiplicamos ¿por qué 25 acá? Allá, pues por ida y vuelta. Una ida y una vuelta hace 2. 25 es la longitud. Y la corriente secundaria, como acá me dice, a 1 amperio. Entonces, 1 amperio al cuadrado sobre la sección del cable, que es 2.5. Operamos y tenemos 0.3508 volt-ampere. Luego decimos lo siguiente. Luego decimos, esto se debe a la línea, por si acaso. Entonces, ahora me dice, ¿cuánto es la potencia o el Burden que tenemos que encontrar? Entonces me dice, acá tú tienes, si sumamos acá 6 más 1, 7, 7.8. Más 0.35 es 8.1508 volt-ampere de carga que va a tener este transformador de corriente. Luego decimos, vamos a aplicarles un factor de seguridad de un 15%. O 0.15 por 1.15 es 9.37. Nos vamos al catálogo y vamos a encontrar 10 volt-ampere de Burden. ¿De acuerdo? 10 volt-ampere de Burden. Perdón. El Burden es esta parte de acá. 8.1508. 8.1508 es el Burden. Y esta es la potencia nominal. A partir del Burden, le multiplica por 1.15. Podría ser 1.2 también. Entonces tienes el Burden y un 15% tiene la potencia nominal de este transformador.
¿Y cómo lo interpretamos? Siempre tenemos que decir, no, la potencia nominal del transformador debe ser mayor que la potencia de consumo. Como que eso es normal y como que así nos han... Preguntas, jóvenes, de este problema muy sencillo y simple. A ver, a manera de ejercicio, ustedes apliquen lo siguiente. El mismo problema, pero ya no a 1 amperio, sino a 5 amperios. A 5 amperios. Entonces tienen que analizar a 5 amperios si el 2.5 es el adecuado. De repente no es 2.5, de repente les favorece 4. Entonces hagan el análisis en ese sentido. Repito, el mismo problema, exacto mismo, pero la corriente secundaria en 5 amperios. Y se utiliza el cable 2.5 milímetros cuadrados. Desarrollenlo y les va a salir... A ver, si acá tengo 5 amperios, entonces cuando desarrollo acá voy a tener estos 5 al cuadrado. ¿Cierto? 5 al cuadrado. Y entonces, pues obviamente que es arriba alimento este cuadrático y acá va a ser esta potencia sumamente grande. Hay otro detalle. Y eso por cuestión ya de su curso de circuitos. Imagínense ustedes, acá tengo una fuente, acá tengo una línea, tengo una carga y tengo una línea. No puede ser que la línea te consuma, por ejemplo, el 50% de la fuente, en cuanto a carga se refiere. Y el otro 50% esté acá. Lo que quiero decirles, no vaya a ser que esta línea tenga una resistencia tan grande que sumado a las dos caídas, acá, si yo tuviese acá, imagínense acá una fuente de 10 voltios, las dos líneas consumen 5 voltios y únicamente 5 voltios lo aplico a la carga. Eso no puede ser. Es lo mismo, si ustedes ponen a 5, como les digo, vamos a tener 5 al cuadrado, este va a ser una carga muy grande, comparado con los 7.8. O sea, ni siquiera tiene que acercarse 7.8 a estas pérdidas en la línea. Profesor, Adelante. una consulta, cuando habla de Burden, ¿a qué se refiere? O sea, sumado con las cargas de las líneas. No. Mire. Cuando has estudiado los transformadores, te han dicho, ¿no? Este es primario, este es secundario. Y te han enseñado, o nos han enseñado a calcular la potencia nominal del transformador. Entonces, cuando tú haces un dimensionamiento de un transformador, todavía no vas directamente al transformador. O sea, tú no partes del transformador y repartes carga hacia abajo. No es así. Primero hago el cálculo de la carga. Y una vez que tengo la carga, igual que esto, ¿no? Hago el análisis de todas las pérdidas. Una vez que ya tengo todas las pérdidas o las cargas, aumento 15 o 10 o 20% y recién me voy a la potencia nominal del transformador. Este consumo que tienen las cargas del transformador se llama Burden. Y pueden darse, las respuestas darse en Volt-Ampere o en todo caso en ohmios o en ambos, ¿no? Nosotros generalmente vamos con Volt-Ampere. Es más fácil. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ingeniero, ¿y no influye que las unidades sean diferentes? Por ejemplo, ahí el 25 trabaja en metros y cuando hay el área está en milímetros cuadrados. A ver, ¿dónde está? Esto es Rho por L Claro. sobre la longitud metros, pero la resistividad ya absorbe todo lo demás. Bueno. Operas de esta forma, ¿no? Las unidades de la resistividad te anula la longitud y te anula la sección. Para que Claro. para que te quede como resistencia, ¿no? Sí. Entonces RI al cuadrado es la potencia que estamos buscando. Bueno, en ese caso a mí me sale en 0.349. ¿Cómo? Me sale a mí 0.349. Ah, bueno.
A lo mejor, sí, a lo mejor acá, pero ese es el procedimiento que hay que seguir. Ay, Si es punto 34.9, por eso acá lo hemos puesto 35. claro, claro. Muy bien, vamos al segundo problema. Cuando la longitud simple es 35 metros, pérdidas máximas admisibles en la línea 5 volt-ampere en 35 metros. Entonces decimos acá, la potencia de la línea es 5 volt-ampere en 35 metros. ¿Eso qué implica? 0.143 volt-ampere por metro. Nos vamos a la tabla y acá tenemos la sección del cable con 1.5 y la corriente nominal con 1 amperio. Igual acá en esto una sección de 6 milímetros cuadrados y una corriente nominal de 6 amperios. Muy importante las pérdidas en las líneas de vapor. Conductores adecuados para transformadores de corriente de 1 y 5 amperios de corriente secundaria. ¿Cómo interpretamos acá? Si yo tengo, por ejemplo, en el secundario 5 amperios, entonces si yo sé que estos son las secciones de los cables, ¿cuál de los cables utilizo para una determinada longitud? Si, por ejemplo, tengo, como acá dice, 35 metros, entonces, si voy a trabajar en 5 amperios, yo voy a tener una pérdida de 0.58 volt-ampere por metro. Entonces, si son 35 metros, entonces multiplico esto por 35 metros arriba y metros abajo, y voy a tener volt-amperes. Entonces, de esta manera, o sea, en este caso, si cambio, por ejemplo, acá 2.5, voy a tener 0.36. Acá me dice, cambia 6 milímetros, y voy a tener 0.15. A todos estos se multiplica por la longitud. Ahora acá me dice, a una distancia simple. Entonces debo pensar que es ida y vuelta. Con esta tablita, teniendo las secciones y teniendo la carga, o sea, la potencia que se pierde en el cable, yo puedo rápidamente darme cuenta, no necesariamente con 5 amperios voy a solucionar el problema, sino con 1 amperio es mucho más ventajoso. El único detalle es que con 1 amperio cueste el transformador un poco más. ¿Se entendió el cuadrito? Cuando hagamos problemas, entonces vamos a decir, ¿no? ¿Qué cable voy a utilizar? Entonces te vienes en la tablita, ¿no? Primero tienes que darte cuenta cuáles son las cargas. Acá se ve bien clarito, este ejemplo lo hemos hecho para poderse dar cuenta. Sumo las cargas. ¿Cuánto estas cargas? 7.8. ¿Cuánto las pérdidas en el cable? El punto 38, que vendría a ser menos del 10%. Entonces decimos, esto sí procede. Pero ¿qué tal si acá hubiese cambiado el cable a 2.5 milímetros? Entonces, si es 2.5 milímetros, más o menos de la mitad, entonces acá estas pérdidas se hubiesen hecho a punto 18, punto 20, lo cual también me satisface más, ¿no? Y como les digo, no, ustedes van a hacer a 5 amperios, entonces van a tener la oportunidad de poder seleccionar o solucionar con esta tablita. Ya no necesito hacer mucho cálculo de resistividad, de repente ahí los números no somos tan en error. Quisiera que se den cuenta lo siguiente. Mientras acá el 5 amperios, punto 36 con 2.5, porque en protección no trabajamos 2.5. Este es el cable mínimo, puede ser 2.5, generalmente se trabaja con 4 milímetros. Entonces, si trabajamos con 2.5, decimos cualquier distancia, ida y vuelta, punto 36. Y por 1 amperio vendría a ser cualquier distancia, ida y vuelta, multiplicada por punto 0.14.
Me dice casos, potencia de 20 volt para este caso, ¿no? Volt allá del transformador 1, transformador 2 y transformador 3. Acá tengo el 1, el 2 y el 3. Y lo que vamos a ver es cuánto es los 20 volt que voy a tener aquí en el secundario y cómo es que puedo distribuirlos en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque acá no se olviden que por acá pasan los 400 amperios y me interesa el secundario. Acá también y también. Entonces, como yo tengo una constante de 20, multiplico por 400 de 2000. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos estos es 2000. En el segundo, 20 por 600 sobre 2000 y en la tercera, 20 por 1000 sobre 2000. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este voy a tener 4 volt, el segundo voy a tener 6 volt y el tercero voy a tener 20 volt. ¿Eso qué implica? Implica que el totalizador voy a tenerlo como 20 volt. En este caso también se hace un análisis sobre que el totalizador, en este caso voy a tenerlo de 3 a 1, lo cual ya modifica un poco el cálculo. Muy bien, vamos por los Burden de nuevo. Calcular el Burden para un transformador de corriente alimentador por un cable alimentador de 4 milímetros THW de cobre con 15 metros de longitud total. Ojo, ya me está dando la longitud total. No sé si por acá tenemos un dibujo. Acá, longitud total. ¿Qué significa? Ida y vuelta. Cuidado, jóvenes. Ida y vuelta. Muy bien, entonces me dice 15 metros de longitud total. El transformador de corriente es una corriente primaria a 5 amperios y 60 Hz. Muy bien, veamos la resistencia del cobre. Rho por L sobre A, acá tengo, como es total, un 7.5 de ida y 7 de vuelta. Entre 4 metros cuadrados tengo 0.66 en ohmios. Ahora, la resistencia total, a ver, acá tenemos el cuadro de cargas y tenemos el batorímetro, tenemos el batímetro y el amperímetro, tenemos cargas. Entonces, pero acá tenemos la resistencia, o sea, la resistencia del conductor. Y decimos la resistencia total del cobre, batorímetro, batímetro y amperímetro. Entonces levantamos los valores resistivos acá. Y tenemos la resistencia total. ¿De acuerdo? Tenemos la resistencia total. Podríamos nosotros también dar el Burden con la resistencia total. Luego decimos, la potencia es igual a la resistencia total por la corriente secundaria al cuadrado. Entonces tengo la resistencia total por la corriente secundaria al cuadrado. Eso implica 3.925 vatios. Luego, para la potencia reactiva, la reactancia total por la corriente secundaria al cuadrado. Entonces vemos la inductancia total. Entonces la inductancia del cable realmente no es 0, pero la aproximamos a 0. Y acá tenemos las inductancias de las 3 cargas siguientes, ¿no? Entonces la primera, segunda, tercera lo asumimos. Y acá tenemos, como me dicen, milihenrios, y acá tenemos por 10 a la menos henrios. La reactancia total es 2πfLT, y tenemos 0.216 ohmios. Luego calculamos la potencia activa, entonces esto por la corriente al cuadrado, y tenemos 5.4 bar. Y acá tenemos la potencia activa. Entonces, tanto decimos la potencia aparente va a ser igual a potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, raíz cuadrada, y tenemos acá 6.684 a un ángulo de 54 grados voltios amperios. ¿Qué me sirve acá? Me sirve la magnitud. Luego el Burden es el siguiente. Me dice, la potencia es igual a 0.684.
Fíjense, esta potencia, no se olviden que son de las cargas. El factor de seguridad, 15%, multiplicamos y vamos a tener que la nominal, o sea, la potencia nominal del transformador va a ser igual a 10 volt-ampere. Y acá tenemos, si yo ya tengo la potencia entre la corriente al cuadrado, voy a tener también los Burden en ohmios. No es muy común dar la respuesta en ohmios, pero acá tenemos en volt-ampere y tenemos en ohmios. ¿Preguntas? Profesor, disculpe. A ver. Habló un momento rápido en la explicación donde dijo que la potencia iba a aproximarlo a cero, pero no era cero. Creo que lo escuché al revés. Ya. Sí, por supuesto. Vamos a ver, vamos a sacar esta figurita. Fíjense, si yo tengo un cable de 4 milímetros cuadrados, te vas al catálogo y la reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque un cable idealmente no es resistivo. Por ello pasa corriente alterna. Al pasar corriente alterna vamos a tener una reactancia que no es cero. Pero como es tan pequeña respecto a la resistencia, asumimos que es cero. ¿En qué parte le ponemos el cero en el cálculo? Es que ahí no veo cero. No, es que acá no ponemos reactancia, porque acá hemos puesto la reactancia de los tres equipos. Tendríamos que poner reactancia del conductor, o sea, del cable. Ya. ¿No? Entonces no lo hemos puesto, pero por sí. eso se ha manifestado que es muy pequeña. Ese que hablaba del Q, de la otra, para la reactiva. No, tiene razón. Pero si yo quisiera, ¿no?, meterme a la parte pedagógica e ideal, tendría que haber puesto los mili o microohmios que tiene ese cable. En cuanto a inductancia, ¿no? O microhenrios, ¿no? Microhenrios. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, una consulta. ¿Cómo es que se elige la potencia aparente del Burden a 10 voltiamperios? Esa parte no me quedó muy clara. Ya, vamos a ver. Acá aplicamos un criterio. Entonces, yo tengo un transformador. Pensemos, para que no nos confundamos mucho con el transformador de corriente, pensemos en el concepto de un transformador de potencial, como enseñaba. Entonces, un transformador de potencial que sea, por ejemplo, 100 o 100, que es comercial, 125 kVA, o sea, kiloampere, 125.000 volt-ampere. Entonces digo, ¿no?, a ese transformador de 125.000 volt-ampere, carga máximo, podría yo colocarlo. Podrías colocarlo el 100% en volt-ampere. Pero las normas te recomiendan, ¿no?, que esos equipos deben trabajar entre el 80 al 90% de su capacidad. Para eso tenemos una tabla de sobrecargas. Entonces, no necesariamente lo tienes que trabajar al 80%, sino podrías darle una holgura de que sea, pues, al 100% de su capacidad. ¿Qué pasa si es una fábrica y estás utilizando un transformador de 125.000 volt-ampere? Entonces, ¿lo trabajas a 125.000? Claro, las normas y la fabricación y el fabricante te dicen, pon las características nominales. Pero si comienzas a hacer un estudio de, por ejemplo, de confiabilidad, entonces dices, ya, el transformador va a consumir 125, o sea, va a consumir lo que es la placa del transformador. Bueno, pero entonces ahora tú te tienes que someter que el transformador tiene sus normas, tiene toda una ingeniería referida al mantenimiento. Cada cuánto tiempo tienes que visualizar o analizar el aceite. Cada cuánto tiempo tienes que medirla o hacerle, por ejemplo, termografía. Cada cuánto que tomar el factor de potencia, tomar la temperatura, vibración, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente la industria, por ejemplo, la industria minera, compra el transformador y pues se olvida por 5 o 6 años, ¿no?
Entonces, como esos trabajos son rigurosos, el transformador no puede estar a un 100% de su capacidad. De seguro con ustedes vamos a llevar el curso de instalaciones y ahí le damos nosotros una holgura de 20% al transformador. ¿Para qué? Para que no tengas problemas. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos la potencia del transformador. ¿Cuál es? Bueno, en este problema no lo sabemos, pero sí sabemos las cargas al cual va a estar sometido. Va a ser el cobre, va a ser, acá tenemos la figurita, va a ser el cobre y de ahí vuelta, va a ser los tres equipos que tenemos acá. Una vez que yo consigo cuánto es este Q que tenemos acá, el P, sumo el P y el Q, y este S es el borde. Este es el borde que yo ya calculé. Entonces tenemos que darle al transformador una holgura, y la mínima tendría que ser 15%. Entonces, ¿para qué? Para comprar un transformador que tenga una capacidad de 10 volt-ampere, sabiendo que él va a trabajar con 6.684. Obviamente que esta holgura va a ser, o sea, el transformador va a estar más o menos como 1% por encima del que va a tener el transformador. De esa manera bajamos. Yo tampoco puedo decir que esta potencia sea el doble, porque cuando ya tenemos el doble, entonces ya tenemos problemas de saturación, tenemos problemas de inexactitud. Siempre será una holgura permisible, podría ser 15-20%. ¿Algo más? Profesor, disculpe, de lo que está escuchando, ese 10 al final es un valor comercial, entonces, porque si usted dice que el factor de seguridad, por ejemplo, ahí es 15% más, o sea, 1.15, no sería 6.6, sino sería 7 punto y tantos, no llegaría a 10. Pero entonces supongo yo que se está poniendo ahí un valor comercial. Exacto. Ahora vamos a ver, de una vez vamos a abrir los juegos, porque ustedes pueden visualizar que eso es lo que acaba de decir usted. Menos mal tenemos en las hojas de trabajo, acá tenemos, ¿ven? Fíjense, transformadores de corriente, puede ser a 1 amperio en el secundario, puede ser a 5 amperios en el secundario. Y acá tenemos el comercial, que es 5, 10, 15, 20, hasta más o menos 10.000. Pero eso no implica de que si yo quiero mandar a fabricar un transformador que en el primario sea, por ejemplo, 8, entonces no hay problema. Pero si es 8, entonces el borde sería menor que 8. Acá hemos tenido 6, entonces esta es la potencia nominal del transformador de corriente. Esta es la potencia nominal del secundario, por si acaso. Esta es su corriente del secundario y esta es la corriente del primario, también del secundario. Entonces no sé si les he explicado, pero ¿cuándo utilizas 1 y cuándo utilizas 5? Entonces la respuesta, hay doble respuesta. Podrías dar tu respuesta con esta tabla, ¿verdad? Acá esto te va a emitir una respuesta. ¿Cuándo utilizas con 1 y cuándo utilizas con 5? Entonces, fácil, nos dice, vamos a suponer 30 metros. Primero con 2.5, entonces, con 2.5 milímetros cuadrados y 5 amperios. Esto por 5, ¿cuánto sería? Supongo que es 4, sería 2 volt-ampere. Y si esto lo pongo también con 30 metros, entonces acá podría ser, vamos a poner lo que sea, redondeamos 0.2 por 4, 0.8. De 2 a 0.8 ya estás viendo que tiene menos pérdidas, al tener menos pérdidas es más económico, y si tiene menos pérdidas obviamente va a ser más preciso. Esa es una explicación.
La otra explicación es, si yo voy a tener rutas, o sea, mi longitud va a ser 150 metros, jamás podré utilizar 5. Tendré que utilizar 1. En cambio, si voy a tener, por ejemplo, 2 metros, de hecho que voy a utilizar 5 amperios. Y una vez que calculamos el Burden, le multiplicamos por un factor y nos vamos, igualito como seleccionamos, a ver, cables, ¿se acuerdan con los cables? Vas, ves cuánto es la corriente y buscas el inmediato superior. ¿Listo? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, ingeniero. Vamos al siguiente problema. Nos dice, calcular el Burden del transformador de corriente de 155 amperios, el mismo que tiene una resistencia secundaria de 0.15 y cuya carga está conformada por un relé de sobrecorriente de 5 volt. Ve la figura, me dicen acá, esto es el relé de sobrecorriente. Se le conecta por medio de un cable de 4 milímetros cuadrados THW a 50 metros de distancia. Entonces, fíjense, planteamos primero, yo tengo esta carga, tengo que calcular la ida y la vuelta como carga. Entonces decimos, resistencia del cobre. Ida y vuelta son 2 veces por 50 por ρ sobre 4. Ahí tenemos la resistencia. Ese total va a ser igual. Va a ser igual a la resistencia del secundario, que es 0.15, más la resistencia del cobre, más la resistencia, o sea, las potencias aparentes de esta resistencia del relé. Reemplazamos. 0.15, la resistencia, como va a trabajar a 5, entonces por 25. Más la resistencia del cobre, acá tengo 0.4375 por 25. Más los Burden del relé, que son 5 volt. Ahí está. Opero, sumo y voy a tener, fíjense, 19.69 volt. Si queremos dar en ohmios, digo, 5 volt entre 25 del relé, ¿no? Ya tengo 0.2 ohmios. La resistencia total va la resistencia, del cobre, de la resistencia shunt, más la resistencia que acabamos de encontrar del relé. La resistencia del cobre ya lo sé, ¿ve? Acá está. La resistencia shunt también lo sé porque es 0.15, este es el secundario. Y la otra resistencia acabo de sacarlo acá. Entonces, como ya tengo las 3 resistencias, 1, 2 y 3, sumo y ya tengo el Burden también. Ya tengo el Burden de este relé. El Burden o la resistencia total de la carga. Entonces, los Burden totales en este caso son 19, acá lo encontramos, ¿no? Esta es la carga total en volampere. Volampere y volampere. Esto es la parte total. Entonces decimos, los Burden son la potencia total 19.69. Lo multiplicamos por 15% y nos va a dar un número inferior a 25. Y la resistencia también ya lo calculamos en ohmios. Y podemos ir, por ejemplo, ¿podrían calcular cuánto es preciso esto? $22.64. Vamos a la tabla para poder ver 22.64. $15, 20, 22.64, nos vamos a 25. A 5 amperios.
fíjense el consumo del borde, ¿no? O sea, los volamperes bastante elevados. Entonces, acá podrían ustedes aplicar lo siguiente. Hagan el ejercicio exactamente igual, pero de 150 a 1 amperio. Y se van a encontrar de que esta potencia va a bajar menos de la mitad. Mucho menos. Y obviamente lo que necesitamos es que las potencias o el burden que voy a tener en el circuito sea el mínimo posible. Muy bien, el siguiente me dice cálculo de los transformadores de corriente. Tenemos un circuito, por acá vamos a visualizar, ahí tenemos un circuito. Repasemos el circuito. Tiene 115 kilovoltios y acá tenemos 13.8 kilovoltios. Vamos a tener un transformador de 50 MVA que tiene una impedancia de .10 ohmios. Hay que saber leer el problema, ¿no? Prácticamente acá lo que me interesa es 50 MVA. Esto de acá no me interesa. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a encontrar acá la potencia y las tensiones. Opero acá para la corriente en el primario y opero acá para la corriente en el secundario. Entonces me dice, si yo voy a tener un equipo, un relé diferencial, que es la función 87, conectado a un transformador, no a uno, sino a 3 transformadores de corriente. Y acá también a 3 transformadores de corriente. Y me dice que de acá hasta el relé son 50 metros. Distancia total. Ida y vuelta. No se vayan a confundir y decir, nace acá, viene acá y se va al otro lado. No. El modelo de este tipo de transformadores de protección de relés diferenciales, ida y retorno al mismo transformador de corriente. El transformador de corriente tiene acá, si acá digo que esto va a ser P1 o va a ser K mayúscula, L mayúscula, acá voy a tener K minúscula y L minúscula. Sale por K y retorna L. Mucho cuidado con ese detalle. Muy bien, entonces, ¿qué queremos primero calcular este transformador de corriente? Vamos a hacer el procedimiento. Muy bien, entonces me dice cálculo del transformador de corriente 1 del lado de 115 kilovolt-ampere. Y tenemos una potencia nominal de 50 MVA. Vamos a ver acá. La protección diferencial va a tener una corriente secundaria de 5 amperios. Pero acá tenemos el cuadro, mire. El 87 que viene a ser relé diferencial. El relé diferencial va a tener una corriente de 5 amperios. Entonces yo deseo en este caso, ¿qué vendría? Deseo lo siguiente. Como voy a tenerlo a 5 amperios y el factor de potencia es 0.5, entonces digo, arco coseno de 0.5 es 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces la potencia va a ser, ¿cuánto es? 3 volt-ampere por el cos phi de 60, que es 0.5. Voy a tener 1.5 vatios. La potencia reactiva, 3 por seno de 60, va a ser igual a 2.64 vatios. El cable de 4 milímetros cuadrados THW. A ver, me dice que la longitud es 50, total. Entonces, vamos acá y decimos 50 ida y vuelta por la resistividad sobre 4 y ya tengo la resistencia del cable, del cobre. Entonces decimos acá, la potencia del cobre va a ser igual a la resistencia del cobre por 5 al cuadrado. Ya tengo acá 5,465 vatios. Entonces decimos la potencia total va a ser igual a la potencia del relé diferencial más la potencia del cobre. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la potencia del relé diferencial? Lo tenemos en... Fíjese, potencia, lo que estamos pidiendo es acá en vatios. La potencia en vatios, acá lo tengo, ¿ven? 1.5 más 5.465. Si sumamos los dos, ya tengo acá 6.965. Y ya tengo la potencia, o sea, P, potencia activa. Ahora falta la potencia reactiva.
Revisamos acá y tengo únicamente potencia, pero la potencia reactiva acá en el relé tenía 2.6 y en el cable lo tomamos como ideal. Entonces digo, la potencia total va a ser 2.6 voltios amperios reactivos. Luego, la potencia aparente con la cual yo voy a dar la respuesta es la parte activa más la parte reactiva. Voy a tener 7.435 a un ángulo de 20.5 volt-ampere. Y la magnitud vendría a ser 7.435 volt-ampere. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, yo necesito dimensionar cuánto va a ser la corriente primaria. La corriente primaria va a ser 250 MVA sobre raíz de 3 por 115. Esto va a ser 251 amperios. Me voy a la parte comercial y entonces esto podría ser, si tomo 250, la regla práctica me dice, toma un número que sea pues un poquito más elevado. O sea, 300 amperios en el primario y en el secundario 5 amperios. Entonces ya tenemos los datos acá. Y decimos, no, si yo voy a tener 300 amperios, entonces la relación de transformación en los transformadores de corriente va a ser de 300 a 5. Entonces, eso va a ser 60. La clase de precisión, como es para protección, es 1.2 ANSI. Y la potencia nominal del transformador, ¿cuánto era acá? 7 o 7.435 por 1.5 va a ser muy cercano a 10 volt-ampere, que es comercial. Y el factor de potencia, acá lo teníamos también. Acá está, el factor de potencia va a ser igual al coseno de 20.5, que es 0.941. Fíjense, hay que tener cuidado. Vamos a la tabla final de resultados y ahí lo tenemos, ¿ven? El TC1, ahí tenemos el Burden, su potencia nominal, corriente de primario, corriente de secundario, relación de transformación. Tenemos clase de precisión, la tensión, 135 en ese circuito está. Aislamiento, 2200 megaohmios. Clase técnica F, tensión de aislamiento en el transformador en baja, 3 kilovoltios, tensión máxima, 0.76 kilovoltios, y el factor de potencia que habría que jalarlo, el que hemos tenido. ¿Preguntas, jóvenes? Es el momento en que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Por el momento todo bien, profe. Vamos a ir repasándolo. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien, ahora me dice, ahora vamos a calcular este TC2. Exactamente igual, lo hacemos exactamente igual. Entonces decimos, el transformador TC2 va a estar a 13.8 y el transformador va a ser de 50 MVA. Calculamos la corriente 2091 en la resistencia en el conductor, la potencia en el cable va a ser igual, la misma resistencia, porque es lo que hemos tenido, 5.465. En el relé diferencial voy a tener 1.5 vatios y los 2.6 voltios amperios reactivos. Potencia total va a ser la misma, la reactiva también, y acá tengo la potencia aparente en volt-ampere, que vendría a ser los Burden, ¿no es cierto? Entonces venimos acá y decimos 2091, el más próximo en 2091 tengo 2500. Corriente secundaria, 5. Como acá tengo 7.435 por 1.5, 10 volt-ampere. Relación de transformación, 2500 a 5, ¿cuánto vendría a ser? 500, ¿no? 500 de relación de transformación.
Clase de precisión 1.2 ANSI. Y acá tenemos el TC2. Como tiene el cable, la carga va a ser igual, el equipo también igual. Fíjense, el mismo Burden, la misma potencia nominal, la relación, sí, corriente primaria, corriente secundaria, relación de transformación, clase de precisión la misma porque es de protección, 13.8 kilovoltios, aislamiento igual, clase F, todo igual. ¿Preguntas? TC3. En el TC3 sí tenemos, fíjense, tenemos 90 metros de longitud total y un cable de 4 milímetros cuadrados. Tenemos un amperímetro, un batímetro, un bar orímetro y bar orímetro. Acá tenemos el cuadro de cargas. Barímetro, barorímetro, batímetro y amperímetro. Ya no tenemos relé diferencial. Entonces, con esas cargas que tenemos acá, venimos a esta parte del problema en donde dice cálculo del TC3. Entonces, decimos el TC3, veámoslo qué carga tiene. Este TC3 está alimentando una carga de 25 MVA. MVA, entonces tengo una corriente de 1045 amperios a 13.8. La resistencia del cable, me dice que es 90 metros, 6 milímetros cuadrados, acá tengo, ¿no? Podríamos sacarlo esto también del gráfico. El gráfico debe ser 6 milímetros cuadrados. Porque acá en el problema no nos están indicando. Luego comenzamos acá. La potencia en el cable con 6 milímetros cuadrados. Tenemos 6.5625. Tenemos el amperímetro. Tiene un ángulo de 0 grados, pero me está dando, la potencia en el amperímetro, 2 vatios, y la potencia reactiva, 0. El voltímetro hacemos lo mismo. Tenemos, en este caso, 1.5 vatios. En el barorímetro tenemos 0.796 bar. En el orímetro tenemos que la potencia es 3 vatios. En el, aquí es bar. Ahí en el bar, que vendría a ser el medidor de potencia reactiva, tenemos 4 bar. Luego la potencia total en vatios vamos a tener el cable y más los equipos, los 4 equipos al cual están conectados. 20.1 vatios. Y los bar, tenemos uno que era 0 y los demás que tienen cifra significativa, tenemos 15.936 bar. Potencia aparente, hacemos la sumatoria de todos y ya tenemos en este caso 25.65 a un ángulo de 38.4 volt-ampere. Acá esto lo tendremos que multiplicar por 1.15 para poder ver el cuadro de resultados. Entonces acá tengo los voltios amperios al bar. La relación de transformación es 30. Corriente primaria es 1200 y corriente secundaria, acá está mal, ¿no? 30 es la potencia nominal. Tengo acá 1205, relación de transformación 240, ANSI 13.8, 2200, clase F, y acá tenemos también que jalar el factor de potencia. Y con eso cerramos los resultados del problema que nos estamos presentando para calcular el transformador de corriente 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora vamos a dar una pasada
para poder determinar y poder demostrar que es poco usual calcular los Burden para transformadores de potencial. Como ejercicio lo vamos a hacer, pero en la práctica normalmente uno hace casi la sumatoria de las cargas y con eso es más que suficiente. Acá, por ejemplo, tenemos el voltímetro, tenemos su potencia aparente y el factor de potencia, el frecuencímetro, el batímetro y el barímetro. Acá tenemos conectado el sistema. Mediante un transformador de potencial, lo conectamos al equipo. Vale decir, yo lo que voy a visualizar cuáles son las características de este TP1. Trabajando con estas 3 cargas y obviamente más el cable. Muy bien, me dice, en el lado de 230 kilovoltios, acá está 230 kilovoltios, todo es 230 hasta acá. El número 52 significa en protección interruptor de corriente alterna. Comenzamos, me dice las pérdidas en el cable, cuánto es de distancia. No me especifica la distancia. Entonces vayamos a ver. A ver, vamos a ver dónde me dice la distancia. A ver, acá me parece que hay un pequeño error. Esto debe ser tabla 9.3. Cuadro de cargas, voltímetro, frecuencímetro, y en este caso tenemos un BM, vendría a ser este es un barímetro WM. A ver. Acá tenemos las pérdidas en el cobre, ¿no es cierto? Esta constante lo debemos saber. Vamos a retroceder atrás para encontrar la tabla. Y llevamos este dato. Que es punto 1313. Ahí vamos a ver que punto 1313. Entonces me dice que tampoco me indica a qué corriente voy a... Lo que pasa es que la corriente del transformador es una corriente de los miliamperios, ¿no es cierto? Entonces, es simple y llanamente tomamos una referencia, pero vamos a asumirlo. Porque al final se van a dar cuenta que es simple y llanamente estamos haciendo una simulación. La corriente secundaria es una corriente muy, muy pequeña. Entonces, las pérdidas en el conductor lo vamos a dejar indicado. El voltímetro dice tiene un factor de potencia 1, un ángulo 0. Voy a tener acá, entonces, el coseno de 0 es igual a 1 por 3 vatios. Y lo reactivo va a ser 0. El batímetro va a tener eso también. Y voy a tener, en este caso, 3 vatios. Por el ángulo que le estamos calculando. El AR significa el barímetro. Voy a tener acá 4 voltios amperes reactivos. Luego el factor de potencia va a ser punto
72.3, el ángulo 72.54 y la potencia en el parímetro va a ser 1.5 vatios. Luego calculamos en este caso igual como en esto, ¿no? Acá hemos cambiado el ángulo, revisamos los datos acá. Por acá estamos en esta parte. El ángulo es 72.54. 72.54. Entonces, ¿de dónde sale esto? Barímetro. Acá lo teníamos, acá es del barímetro, acá. Y entonces acá tenemos la potencia reactiva y acá tenemos la potencia activa total, que va a ser 3 más 3, acá de 3 más 3 más 1.5. Y va a ser 7.5. Y los voltios amperios reactivos va a ser 0 en el primero de arriba, 4 más 4. Este de acá, 4.77. Y vamos a tener 8.77. Si lo colocamos como potencia activa y reactiva, vamos a tener 11.54 a un ángulo de 49.5 voltios amperios. En el transformador de potencial en el secundario va a ser 120 voltios. Fíjense lo que hemos calculado todos los parámetros en el secundario. Luego la corriente secundaria va a ser igual a 15, ¿dónde tenemos acá? Esta vendría a ser el Burden. Lo multiplicamos por 1.15 y va a salir menos de 15 volamperes. Entonces decimos 15 volamperes, que sea un circuito trifásico entre raíz de 3 por 120, voy a tener 0.072 amperios, o sea, 72 miliamperios, con un factor de potencia 0.651, por ¿no? El factor de potencia de 49.5 es 0.651. Luego la potencia nominal va a ser igual a 15. ¿De acuerdo? 15 volamperes. El cable ahora, fíjense el cable. El cable va a ser igual a 0.0175 por 30 metros de longitud. En promedio vamos a utilizar 4 milímetros cuadrados. Si operamos tenemos una resistencia de 0.1312 ohmios. Por lo tanto, la sección del cable, la potencia del cable va a ser igual a 0.1312, la constante que teníamos acá, y yo les voy a adherir de dónde sale, por la corriente al cuadrado. Entonces, acá tenemos la corriente, 0.072 al cuadrado. Y entonces me va a salir las pérdidas en el cable, 6.8 por 10 a la menos 4. O sea, fíjense los vatios que vamos a tener que calcular en el transformador. Entonces, ¿qué implica? Implica que a partir de este momento vamos a trabajar con 2.5 milímetros cuadrados en el cable y prácticamente sin cálculo. ¿Por qué? Porque me están demostrando acá que la potencia es sumamente pequeña. Regresamos a la figura y hemos trabajado con 230 kV. Ahora vamos a atacar esta parte de acá. Tenemos acá la potencia en el batímetro, 3 vatios, ya lo habíamos visto. Y los reactivos va a ser igual a 0. La potencia vamos a tener en el W, que es
Caramba, acá los símbolos me están jugando una pasada. Ya tengo entonces la potencia en el batímetro 3 vatios y la potencia reactiva 4 bar. El factor de potencia me dice que es igual a 1, a este es el ángulo. La potencia en el frecuencímetro es igual a 3 por coseno de 1, eso es igual a 0.3 vatios. Y la potencia en el barímetro va a ser igual a 3. Acá tengo el ángulo por el seno de esto. Voy a tener 2.99 voltios amperios reactivos. La potencia total lo tengo acá en vatios, P, y acá tengo Q. Y entonces el S va a ser igual a 6.3 más 6.99. Tengo 9.41 a un ángulo de 49.97 volapero. Entonces vamos a la conclusión. El Burden sí es importante porque el Burden me va a producir esta potencia nominal. O sea, debo de sumar las cargas en este transformador. 15 volamperes, su potencia, su tensión primaria, ahí sí es sumamente importante, 230 kV, y en el secundario 120 voltios. La relación de transformación entre este y este es 1917, clase de precisión 1.2, aislamiento 2200, clase térmica F, tensión de aislamiento 500 kilovoltios, tensión máxima 350 kilovoltios, factor de potencia 0.65 inductivo. En el TC2 voy a tener que esto es el Burden y esta es la potencia nominal del transformador. Claro está que acá sí tenemos que tener fusibles en el primario e interruptores termomagnéticos en el secundario. Tensión en el primario, tensión en el secundario, relación de transformación, ANSI, aislamiento el mismo, clase térmica el mismo, tensión de aislamiento 150 kilovoltios, tensión máxima 75 kilovoltios y el factor de potencia 0.64 inductivo. Lo único que me falta es acompañarle esta parte. Arreglar esto para que las variables estén de acuerdo a lo que se está pidiendo. Esto es lo que me falta. ¿De dónde sale este punto 1313? Muy bien, jóvenes. A ver si tienen alguna pregunta más.
Preguntas, jóvenes, a ver, cualquier pregunta que crean necesaria. Profesor, una consulta. Dígame. Al final del resultado del último ejercicio, habían variables como resistencia a aislamiento. ¿Y eso cómo se calcula, lo último? A ver. A ver, vamos a ver. Ya, en cada tabla, ustedes, hasta acá creo que no debe haber ningún problema, porque cuando hemos hablado de transformadores hemos visto la clase de precisión. ¿Esto está claro o quieren por repasarles? No sé. Profesor, no está presentando, disculpe. Allá. Ahora, ¿estamos? Sí, profesor. Muy bien. El Burden, ¿hay alguna duda del Burden? No, de esa parte no, profesor. Muy bien. El Burden es álgebra tan solamente, hay que ver las cargas, no equivocarse con... Seguramente se le va a dar por ahí un ángulo para que ustedes encuentren la bobina, la resistencia, algo por ahí, pero este es muy simple. Entonces, de ahí le multiplicas por 1.15 y te vas al catálogo. En el catálogo vas a encontrar todos los transformadores que son comerciales y vas a poner un comercial. Después, esa tensión te va a dar el problema. Es la tensión del primario. Estos son transformadores de potencial. El secundario vas a tener siempre 120 voltios. La relación de transformación entre 230.000 entre 120 es 1917. Y 69.000 entre 120 es 575. Como son este tipo de transformadores de potencial de seguro que van a ser para protección, entonces las normas ANSI me dicen que puede ser una clase de presión 1.2, en ambos casos. La tensión de aislamiento, ¿a dónde está dirigido? Está dirigido a la parte del secundario. Siempre se hace a la parte del secundario. ¿De acuerdo? Al secundario, mides el secundario entre las bobinas y tierra y debe ser mucho más de, o mínimo, 2.200 megaohmios. La clase térmica, ¿qué significa la clase térmica? Significa qué papeles aislantes has utilizado para poder construir el transformador. Y en este caso, la F, ¿qué viene a ser? Viene a ser Thermomil, Isonom, pero ¿qué viene a hacer ese tipo de productos? Viene a ser un trefilado. Imagínense que tienen una hoja ustedes. Cojan una hoja y digan, pónganla ahí, esto tú te vas a llamar Nomex, y otra hoja tú te vas a llamar, ¿cómo se llama? Mylar. Nomex y Mylar. Entonces van a poner así. Se piensa, ¿no? Se dice, yo necesito para alta temperatura, necesito que las capas, entre tres hojas, la capa izquierda sea Nomex, la capa del medio sea Mylar y la capa del otro extremo derecho sea Nomex. Entonces, cuando estos papeles van a tener contacto con el material ferromagnético, porque van a estar pegados al material ferromagnético, entonces, ¿qué hace el Nomex? Protege, es excelente en cuanto a la temperatura se refiere. ¿Qué hace el Mylar? Es excelente para los esfuerzos mecánicos. Porque si es Nomex puro, entonces
el material aislante, en este caso el papel, no va a tener las características mecánicas adecuadas. Entonces, temperatura ambos lados y en el centro le pones un papel que sea robusto. Eso significa clase F. Si fuese clase H, entonces únicamente Nomex. Nomex es un material aislante que soporta hasta 180 grados centígrados. ¿Qué más? Si fuese B, sería puro Mylar. El Mylar parece un plástico, pero realmente no es. Es es una fibra especial que soporta 130 grados centígrados. Ahí tenemos las tres clases térmicas. Pero para protección nos pide que sea clase F. Tensión de aislamiento, si yo tengo 230, un poquito más de 230, el doble casi, poco más del doble, 2 veces la tensión nominal y lo tienes en este caso el aislamiento. ¿Qué significa eso? Significa, fíjense, que vas a decir lo siguiente. La tensión de aislamiento, apunten por favor, tensión de aislamiento es igual a tensión aplicada. Y eso es igual 2 veces B sub N más 1 expresado en kilovoltios. Vamos a ver, para este transformador la tensión nominal es 200, entonces 200 por 2 son 460, más 1, 461, expresado en kilovoltios. Y 461 no hay, pero sí hay 500 kilovoltios. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama medir el aislamiento del material aislante bajo la tensión de aislamiento. Tensión máxima de operación de este equipo, fíjense, trabaja con 230 y máximo podría irse a 350. El factor de potencia lo sacamos del análisis. Igualito para este lado. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, les pregunto, ¿qué tal si acá sería para facturación? ¿Cuánto sería la clase de precisión? Mayor. Menor. Por acá tengo unas copias que hemos desarrollado con ustedes para hacer un repaso. Porque fíjense, ya está listo para una evaluación. Acá en la lectura seguramente lo han encontrado. A ver, por este lado. A ver. Acá están todas las tablas. Acá están los cables que estábamos tratando de encontrar, ¿no? Acá están los transformadores que han visto. Están todas las tablas para pérdidas, potencias y todo. No, por acá no tenemos. Tenemos acá otras copias. Vamos a ver por este lado.
Fíjense, ahí tenemos una cantidad diversa de los transformadores. Acá tenemos un pasante para transformador de corriente, por ejemplo. Acá tenemos otro pasante para un tipo tubo. Fíjense, esa es la idea. Acá, por ejemplo, tenemos el paso de la corriente, pones el transformador de corriente, conectas equipo y ya está leyendo. En este caso, la relación es 1, pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Si viene acá un amperio, entonces el transformador, su corriente del primario del transformador va a ser 1 por 8. Va a ser 8 amperios al secundario. Por acá tenemos alguna... A ver, nos dice transformadores de medida. Puede ser, acá te dice, en este lado de acá puede ser 1 o 5, 1M5 por ejemplo, o 1M10. ¿Qué significa? Que voy a tener el 1 significa que vas a tener un error de 1% cuando el transformador de medida llega a 5 veces la corriente nominal. Cuando hay errores, ¿no? Entonces acá 1M10 significa 1% cuando la corriente primaria va a tomar 10 veces la corriente nominal. Y en este caso me dice transformadores de protección, significa APB. ¿A qué significa? Es la clase de exactitud. Error total cuando sucede B. Error total, o sea, por decir 5P20. 5% de error cuando pasa una corriente en el primario de 20 veces la corriente nominal. Eso significa 5P20. P protección y B es el factor de exactitud, B veces la corriente nominal. Acá tenemos 5P20. Este B puede ser 5, 10, 15, 20 y hasta 30. Y acá el A podría tomar valores también. Podría tomar valores, varios valores, ¿no? 5, 10 y hasta 15, más ya no. ¿Cómo hemos explicado de qué es la carga? Bueno, esta es una tablita que ya lo hemos visto. Diferentes tipos de transformador. Acá transformador de corriente, diferentes tipos, ¿sí? Transformadores de tensión. Bueno, ya acá tenemos los transformadores mixtos, también el criterio con que normalmente lo explicamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Muy bien, jóvenes, ya siendo hora de retirarnos. Ángelo, tenemos una práctica pendiente respecto a transformadores de medida. No se olviden que ya vimos sistema de aterramiento. Estamos concluyendo con la calificación de sus exámenes. Está muy bien. Me da mucho gusto que se haya entendido el método de las calicatas. Casi todos han ido por ese camino. Lo que está mal es en la interpretación de un unifilar. Ahí sí estamos graves.
Eso implica que a ver si el día de mañana vemos un ejercicio, un unifilar, para que eso también quede entendido, porque la mayor parte se ha equivocado en ese lado. Perfecto, ingeniero. Disculpe, en todo caso, el día de mañana para el laboratorio, ¿va a haber exposiciones o podemos No, presentar el no, no. avance? No. No, te decía, no me han entendido, mira. Siempre que damos un trabajo para que ustedes se expongan, yo le estoy pidiendo como más o menos cerca 20 ensayos que deben hacer a los transformadores. Pero la parte teórica, de hecho, que no lo han desarrollado. O sea, ustedes no han visto transformadores de potencia. Y los ensayos que le estoy solicitando se refiere a transformadores de potencia. Entonces, para que eso sea coherente, yo el día de mañana y a lo mejor el siguiente sábado, tengo que desarrollar la teoría. En función de esa teoría, ustedes sí van a poder desarrollar su trabajo. O sea, mañana no hay exposiciones, vacaciones para el laboratorio. Pero eso no implica que no asistan, ¿ah? Tienen que asistir. Mañana vamos a ver transformadores de potencia en baño de aceite y transformadores de potencia en secos. Y además vamos a ver un montón de cosas ahí que se vinculan con los transformadores. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídese, profesor. Hasta luego, profesor. De igual manera, cuidarse.